Buenas tardes. Vamos a ahorita hablar un poquito acerca de los estados negativos, ¿sí? En los elementos de la conciencia cuando se observa, ¿sí? Imágenes que aluden al exhibicionismo o a lo que podríamos llamar un nivel de pornografía, ¿sí? ¿Por qué queremos hablar de este tema? Porque es un tema en el cual muchas personas o muchos aspectos es a nivel general, o sea, tiene mucho aspecto a nivel general, ¿sí? Entonces empecemos nosotros a comprender que está también en todas las redes sociales y está en muchos elementos como son, pues, por ejemplo, el internet o las películas. Independientemente, ya vamos a ver que el horario de estos agregados psicológicos ya pasó hasta en el puro día, ¿sí? Ya no era de noche, ya no es algo, sino algo que era ya para personas que querían ver de noche, en un horario nocturno, pero sí pasó a ser generalizado. ¿Por qué pasa esto? Porque es un condicionamiento que alude a la fantasía para distraer la mente. Entonces vamos a empezar nosotros a llegar a tener en cuenta o a observar que estos aspectos de la pornografía tienen consecuencias generales para las personas. Entonces, por ejemplo, podría haber falta de concentración, podríamos ver unos jóvenes, ¿sí? Que de repente se les altera el instinto por primera vez en aspectos en este aspecto, y de repente se vuelve algo que se llama vicio, ¿sí? Entonces empezamos nosotros a observar y a ver que cuando empezamos a tener un condicionamiento de estos, entonces ya vamos a despersonalizar la figura de la mujer, ¿sí? Entonces por eso hoy, en el Día de la Mujer, vamos a observar realmente estos detalles, porque son elementos psicológicos que infravaloran lo que realmente llega a poder ser una mujer, ¿sí? Entonces vamos a observarlo. Realmente, ¿qué pasa? Cuando vemos una persona, una mujer en ese estado de exhibicionismo, usualmente ahorita va a pasar otra mujer y otra mujer y otra mujer, entonces ahí se está generando un estado, un efecto guantenorio, donde ya se observan demasiados prototipos de mujeres de diferentes características, pero en donde se resalta cierto tipo de partes del cuerpo, ¿sí? Se presentan también las mismas ropa, la misma ropa, el mismo baile, ¿sí? Las mismas sensaciones de exhibicionismo. Esto hace que la pornografía sea algo que dañe o adultere el instinto, porque hace perder la energía creadora sexual, y porque al hombre lo vuelve más débil mentalmente, ¿sí? Entonces la distracción actúa como un congestionador de la mente, ¿sí? Al atrapar, o sea, es que la pornografía lo que hace es atrapar la atención al centro sexual y al centro emocional, ¿sí? Cuando se atrapa esa atención, entonces el personaje ya no va a quedar totalmente concentrado en su aspecto de la observación, sino que empieza a aturdir los sentidos, tales como el tacto y como la vista y el oído. Entonces en el subconsciente se va generando un montón de elementos psicológicos que van apareciendo, que tiene que hacer un esfuerzo muy grande para empezar a comprenderlos,
porque generan una asociación. La fantasía genera asociaciones mentales, por eso es tan difícil de desintegrar. Las asociaciones mentales es que usted puede ver, digamos, un palo de escoba, ¿m? Y de repente acordarse de una mujer, ¿sí? Precisamente por la figura, ¿sí? Solo por la figura, porque hubo una asociación. Esas asociaciones son incrustadas en nuestro instinto y debemos aprender a observarlas. ¿Cómo? Cuando uno ya ve que se siente identificado con este efecto, uno puede llegar a mirar las asociaciones que se presentan. Entonces ya uno empieza a observar que está identificado con una posición sexual, con un elemento, un aspecto del cuerpo de la mujer, ¿sí? En el caso de la mujer me imagino el hombre. En los aspectos de cómo, por ejemplo, digamos una cara bonita de diferentes aspectos o rasgos físicos traen al recuerdo un prototipo de mujer que se haya visto en estos tipos de videos, en este tipo de imágenes. Estas sensaciones usualmente se acrecientan, ¿sí?, en la parte sexual. Entonces se van acrecentando porque son impulsos eléctricos que van para el tacto y alteran y dañan la concentración del ser humano. Otro aspecto de la parte de la pornografía, porque es negativa, es porque aumenta los estados de sobreexcitación. Y estos estados de sobreexcitación alteran los celos, la parte instintiva emocional de la ira, que es los celos, el orgullo, que genera estados de alegría o de falsa seguridad al tener a una persona, a una mujer, o tener cerca a una mujer de características que haya visto en esas imágenes. Genera mentalmente y en el instinto conceptos de belleza entre las mujeres, entre prototipos de mujeres. En la parte motriz, adultera o daña los procesos de erección del hombre, ¿sí?, y causa impotencia porque daña el instinto también, ¿sí? Y digamos en la parte instintiva como tal se guarda toda esa información. Entonces por eso inundan a las personas de esta pornografía, ¿sí? ¿Para qué? Para llamar la atención comercial, para llamar la atención hacia un mensaje, para llamar la atención inclusive hasta mensajes de conciencia, ¿no? Mensajes que quieran ellos vender, entonces lo van a hacer mediante este tipo de elemento psicológico, ¿sí? Y así se va a generar estados alegres o emocionales alegres al observar este tipo de pornografía. Entre otras, por ejemplo, entre las mujeres he visto cómo causa fastidio que una mujer se exhiba. Entonces se exhibe una mujer y las mujeres se empiezan a criticar a estas personas exhibicionistas. Entonces se empieza a generar un estado tremendo de reflejo de lesbianismo porque genera envidia. Bueno, entre otras cosas. De todas maneras estamos hablando aquí que dentro de la pornografía habría algún elemento que se llama la prostitución como tal. Entonces tenemos que observar y realmente ver cada vez que estamos llegando a generar estos estados, a alimentar estos estados, entonces internamente se está prostituyendo la parte sexual, la mente y la emoción. Y si ustedes van a ver y observar en detalle lo que estoy diciendo, podrían llegar a generar impulsos en el tacto, impulsos en los ojos, tensión. Y si no quieren ya ver eso, de pronto que ya no quieran ver eso y se van a ver obligados en ciertos aspectos
a verla por las redes sociales y empieza a generar un fastidio interior, en donde pues prácticamente lo que pasa es que se empieza por el juzgamiento, lo que hablábamos anteriormente. Entonces debemos ser muy cautos con este defecto y llevarlo un poco más a la comprensión. Tenemos muchos elementos de estos, creo que si nos sinceramos tenemos muchísimos elementos agregados psicológicos de estos, todo el mundo, no, nadie puede decir que no. Entonces a esto vamos a remitirnos, ¿sí? Tanto en si son conscientes en el defecto como no. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, esto es todo. Recuerden compartir este video en Facebook o en YouTube. Pueden ingresar en Conocimiento de sí mismo, Autoobsérvate en YouTube o en grupo de Facebook o en Facebook William Conocimiento de sí mismo, ¿sí? Esto es todo, muchas gracias.